¡Vaya, qué alivio! Me alegra haber terminado con esto. ¡Por fin estoy libre! Un saludo gente, sean bienvenidos a este video en el que vamos a analizar el partido entre Brasil y Bolivia. Si bien es cierto que nadie se esperaba nada de la selección y la derrota era asegurada, teníamos mucho que aprender del equipo que maneja ahora Gustavo Costas. En una nueva eliminatoria en la que se aumentaron los cupos y nuestra ilusión se incrementa por lo menos un poco más. Sin más que decir, arrancamos con el video. Hay que empezar hablando de los contextos de cada equipo. Por un lado estaba Brasil, sin Vinicius, pero igual con una plantilla amplia y con un Neymar que buscaba marcar para convertirse en el máximo goleador histórico de Brasil, superando nada menos que a Pelé. A su frente apreciaban con mucha confianza a una Bolivia muy limitada que llevaba años sin ganar a nadie en condición de visitante y con un once en el que seguramente solo conocían a Moreno Martins. O sea que ya desde antes del pitazo inicial, Brasil ya partía con ventaja. En cambio, Bolivia iba a Brasil con la intención de plantar el autobús. Costas había armado una línea de 5 en el fondo con el objetivo de evitar una goleada o quizá conseguir un empate sin goles. Lastimosamente al final no conseguiríamos nada. Como dije, Gustavo Costas lanzó un once defensivo, un trabajo muy difícil para cualquier entrenador, sabiendo que la defensa es la parte más floja de la selección y como era de esperar, fueron exhibidos por la delantera brasilera. El partido comenzaba como se suponía, con Brasil manejando la pelota y acercándose cada vez más al arco, esta vez defendida por Guillermo Vizcarra. No pasaría mucho para que el arquero de Die Strongest se cruzara con un enorme reto. Solo habían pasado unos minutos, cuando el árbitro pitó el penal a favor de Brasil. La razón fue una mano muy clara y torpe de Adrián Jusino, y no sería la primera vez que le pasa. Increíblemente estos errores ya son predecibles en el jugador, razón por la cual cada vez que se ve su nombre en el onceno titular empiezan a llover las críticas por parte de la hinchada. Está claro que la gente no quiere a Jusino, ya que muchos de sus errores nos han costado partidos, pero personalmente yo sí considero a Jusino un buen jugador, ya que es un tipo de defensor muy particular en nuestro medio, de aquellos fuertes con mucho físico, ideal para el juego de choque y el juego aéreo. Lastimosamente, como todo defensor de estas características, tiene dos principales defectos. El primero es que no cose nada, es un jugador muy lento, y otro que no sabe controlar su cuerpo y termina siendo un jugador torpe que comete faltas o en este caso cometiendo un penal, barriéndose de manera apresurada y extendiendo el brazo, provocando que éste tenga contacto con el balón. Fue así que el árbitro, sin la necesidad de revisar al VAR, cobró la pena máxima, el cual iba a ser ejecutado por Neymar. El nuevo jugador del Al Hilal buscaría el protagonismo lanzando un penal al puro estilo brasilero, con una pequeña pausa en la carrera y un tiro suave hacia un costado con la suma confianza de que el balón iba a entrar. Sin embargo, Guillermo Vizcarra ya tenía experiencia para nuestro tipo de penales. Son muy recordados el penal que le atajó a Chico da Costa en un clásico paceño. También recuerdo otro que le hizo a un club uruguayo en la fase previa de Libertadores. Fue así que Billy Vizcarra, con suma paciencia, se tiró hacia su lado derecho y le atajó el penal a Neymar, dándole un reenvión anímico no solo a él, sino a todo el equipo, quienes incluso aprovecharon la oportunidad para gritarle algo a Neymar. Pero esto recién empezaba, y aún quedaba mucho más por jugar. El penal fallado no fue causa para que Brasil se venga abajo, sino todo lo contrario. Continuaron como si nada hubiese pasado. A quien sí le causó efecto fue a nuestro arquero, quien después del penal se mandó un par de atajadas más, incluso una espectacular producto de un cabezazo de Richarlison que Vizcarra supo detenerlo dando un salto muy rápido hacia abajo. Lo llaman el salto tigre. Hasta ese momento parecía todo controlado.
Sin embargo, íbamos a volver a ser víctimas de un error propio, cuando en un ataque rápido brasilero, el balón le quedaría a Rafinha, quien con un potente disparo pondría a prueba al inspirado Guillermo Vizcarra, quien supo contener el remate muy bien. Sin embargo, el rebote chocaría en Jusino, quien accidentalmente le daría la asistencia a Rodrigo para que éste inaugure el marcador. Lastimosamente podemos decir que esta no fue la noche de Jusino. No sé si es la mala suerte que justo a él le cae el rebote y no sabe cómo reaccionar. Lo que es seguro es que después de esto muchos seguramente se tomaron la cabeza y gritaron el apellido de Jusino seguido de una grosería. Posteriormente logramos mantener el resultado hasta el final. No estábamos siendo goleados todavía y pareciera que de no haber sido por el error de Jusino, esto continuaría en empate y quizá podíamos seguir luchando por terminarlo en un empate sin goles. Pero la realidad es que la defensa no fue la figura en esta primera parte y no todo fue culpa de Jusino. Si el resultado aún no era abultado, en parte fue gracias a Vizcarra, pero también a causa de la sobrepoblación que había en nuestra área, la cual también hay que aceptar que a los brasileños les daba pereza superar, ya que se notó mucho que el cuadro local jugó como si fuera un entrenamiento, sin la necesidad de presionar y sin la obligación de acertar en todo. Se dieron esa libertad de cometer errores importantes sin que esto los afecte. Brasil simplemente gozaba la comodidad de jugar como les gusta frente a un rival que no significaba preocupación. El rendimiento de los defensas fue limitado, tanto de Quinteros como de Suárez y claro que de Jusino. Pese a eso, hubo un jugador que supo destacarse tanto defensivamente como en el apoyo al mediocampo. Este fue Diego Medina, un jugador que no tuvo miedo y cuya juventud no fue un impedimento para enfrentarse a jugadores con experiencia, jugando en los mejores clubes del mundo y en esta ocasión siendo locales. Fueron muchas las pelotas que cortó Medina por su sector, el cual funcionó como un impedimento para que Brasil haga su juego por ese lado. Sin duda, Diego Medina fue un constante dolor de cabeza, algo que notó el director técnico de Brasil, Fernando Diniz. Fue así que en el minuto de hidratación pidió a sus jugadores cambiar la banda y atacar por donde Medina no estaba. Y es que en el otro lado se encontraba Roberto Carlos Fernández, quien venía de hacer buenos partidos en su nuevo equipo en Rusia y que por años se destacó en el Bolívar. Él fue el encargado de cubrir esa otra banda, la banda izquierda, y lastimosamente quedó bastante expuesto su inefectividad al momento de defender. Fue justo por este sector donde se origina la jugada del primer gol, y es que cuando quieres tener un equipo que ataque y maneje la pelota, Fernández siempre te va a apoyar, pero en partidos como este donde te vas a meter atrás, Roberto Carlos Fernández simplemente estará por demás. Todo lo dicho quedaría demostrado al iniciar la segunda parte, donde Brasil había ya salido con otra cara. Fue como si en el descanso el entrenador les recordara que son brasileños y tienen que ganar, y como les había adelantado, atacando por su sector derecho, por el lado donde más dificultades sufría Bolivia. Fue así que Brasil salió ahora sí con la intención de jugar en serio y bastaron 15 minutos para sentenciar el partido con goleada. Primero Rafinha, después de superar la marca de Fernández sin dificultad. Luego vino el tanto de Rodrigo tras una mala salida de Quinteros y una genial asistencia de Neymar, quien este último, justo Neymar, metería el cuarto que confirmaría la goleada después de un muy buen juego de toques y ya con una defensa boliviana muy golpeada y que ya querían acabar el partido. Ya lo habían dado por perdido. Luego vinieron los cambios. Brasil sacó a muchos de sus jugadores importantes para probar a otros, rompiendo así la química que el equipo había desarrollado hasta ese momento
e impidiendo que marquen más goles. Por parte de Bolivia, Gustavo Costas también hizo cambios, primero sustituyendo a quienes habían tenido un partido flojo. Para comenzar, Diego Bejarano, que en este partido jugó como volante por izquierda en un bizarro experimento de Gustavo Costas, que seguramente tenía la lógica, ya que lo de Diego Bejarano nunca fue defender, y en esta ocasión se iba a deshacer un poco de esa labor e iba a ayudar en el juego ofensivo. Pero la verdad es que ni para eso sirvió. O sea, aquí es donde me pregunto yo si alguien vio jugar a Diego Bejarano, ya que en todo el sector derecho solo se notó el juego de Diego Medina, apoyándose más por Villamil que por Bejarano. Es por eso que creo haber visto una nula participación de Bejarano, quien ni siquiera apoyó a Jaime Arrascaita. Este más bien solito se las ingeniaba para enfrentarse a la defensa brasilera sin nadie que lo apoye, y eso que yo imaginé que Bejarano iba a estar para eso. Y bueno, lo de Bejarano en el partido fue realmente pobre. Acaba de perder su puesto por Medina y ahora está a punto de ser superado por Héctor Cuellar. Fue justo este jugador quien ingresó por él en los cambios, y con lo poco que jugó supo hacer un mejor trabajo para mí, ya que hubo una jugada en la que se las arregla solito para intentar penetrar el área de Brasil y sacar un remate, el cual, claro, terminó siendo controlado por Ederson. Y bueno, la jugada parece no demostrar nada, pero esa simple actitud del joven lateral de Always Ready hizo que se note más que Diego Bejarano. Otro que también salió fue Boris Céspedes, demostrándonos que la zona más floja en el partido fue nuestro mediocampo, ya que literalmente solo se enfocaron en meterse atrás y defender. Pero si recibieron 5 goles metiéndose atrás, obviamente no hicieron bien su trabajo. En el caso particular de Boris Céspedes, yo creo que no es algo reciente, ya que no es un jugador nuevo y tampoco es un inexperto. Simplemente pareciera que aún no logra adaptarse al equipo y a un fútbol el cual es totalmente diferente al que él está acostumbrado, ya que hizo toda su carrera en Suiza, donde por momentos supo demostrar su calidad, pero en la selección se vio muy poco, muy escaso lo que hace en el equipo. Y puede que en parte sea debido a la poca confianza que le tienen sus compañeros, ya que durante el partido, al momento de salir jugando, se notaba que casi nadie se animó a pasarle la pelota, ni Fernández, ni Villamil o Arrascaita. Y recordemos que algo similar pasó en la etapa de César Farías, quien en su momento buscaba formar un equipo en base a la selección preolímpica que él mismo había dirigido. Lastimosamente acá Céspedes nunca terminó encajando y Farías simplemente decidió dejarlo de llamar. Ahora la historia parece volverse a repetir con Gustavo Costas en el mando, quien le está dando una nueva oportunidad, ya que es de los pocos jugadores que tenemos que milita en el extranjero y además es titular en un equipo de primera división. Sin duda es un jugador que puede ofrecerte cosas diferentes, pero algo que menos tiene este país es la paciencia para esperarte. En su reemplazo había ingresado Luciano Ursino, jugador que ya es de la confianza de Gustavo Costas. No pudo demostrar mucho, pero puedo decir que participó por lo menos en la jugada previa en el descuento del cuadro nacional. Otro que también salió fue Roberto Fernández. A tiempo Gustavo Costas se dio cuenta que esa banda era la más floja al momento de defender y rápidamente puso a Carlos Roca, quien a diferencia de Fernández sí te puede ofrecer ese juego más físico, más de choque y marcaje en la defensa. Aunque también solo demostró estabilidad por algunos momentos.
pero sin duda él debe ser una alternativa para ese sector cuando se busque meterse atrás. Por el lado de Fernández, esperemos que se haga un gran partido el día martes contra Argentina, en el que se supone tendremos el manejo del balón y ahí sí Fernández puede ser figura. Mientras esto pasaba, el partido transcurría tranquilamente, con poca agresividad de Brasil. Fue así que Gustavo Costas produjo un par de cambios más, buscando reactivar el juego ofensivo, y fue así que metió al campo a Jaume Cuéllar, el recién fichado por un equipo filial del Fútbol Club Barcelona, pero que aún está en debe con la selección y de quien también se espera mucho porque juega en Europa. Fue poco lo que hizo Jaume, a diferencia del jugador de quien reemplazó, y me refiero a Jaime Arrascaita, de quien destaco mucho la entrega y la lucha que demostró al momento de presionar al rival. Yo creo que Arrascaita no hizo un mal partido. Siento que le faltó ser acompañado para generar el juego ofensivo, ya que el mediocampo estaba más enfocado en defender y Moreno Martins, perdóneme, pero Marcelo Martins ya no está hecho para ayudarte. Más bien él requiere, suplica la ayuda de los demás para hacer goles. Ya no es ese jugador que hace un tiempo tiraba un sprint o que hasta se iba a un extremo para lanzar centros, o que aprovechando su físico luchaba con la defensa para robar la pelota e ingresar al área y marcar gol. Ese Marcelo Martins ya está en el pasado. El de ahora, además de intentar presionar o ser el capitán, solo te puede ofrecer finalizar las jugadas con un disparo al arco. Pero si no vas a generar juego, su presencia también es en vano. Es por eso que Costas lo saca para hacer ingresar al jugador que daría la sorpresa, de quien me pongo de pie antes de mencionar su nombre, Víctor Ábrego, de quien no se esperaba nada, mucho menos en un partido ya sentenciado, pero él se encargaría de alegrar un poquito los corazones de quienes aún continuaban viendo a la selección. El partido seguía estático. Claro que Brasil continuaba dominando la pelota, pero de repente Héctor Cuéllar roba una pelota y Luciano Ursino combinaría con Gabriel Villamil, quien este último lanzaría un pase largo al único jugador que estaba arriba. Un pequeño escurridizo que se infiltró entre un par de defensas, controló la pelota y comenzó a correr, superando la marca del defensor Gabriel, quien no sabía cómo detenerlo sin mandarlo a volar, así que simplemente lo dejó correr. Claramente nos dio una ventaja, pero la insistencia de Ábrego es lo que se valora, ya que en esa jugada tranquilamente se podía dejar caer, pero él continuó y disparó un violento remate que dejó parado al arquero Ederson. Había sido un golazo. Claro que seguíamos abajo en el resultado y siendo goleados, pero este gol de Ábrego significaba mucho más. Para comenzar, rompimos una racha de casi 20 años sin marcarle gol a Brasil, y por otro lado, me llena de felicidad que el gol no haya sido de Marcelo Martins. Que no se me malentienda, no es que odie a nuestro goleador, al contrario, creo que gracias a él hemos conseguido varias victorias, pero ya es hora de dejar de ser tan dependientes de él y de su modo de juego, porque hoy Ábrego, sin ser tan alto, con un físico muy limitado, al igual que su velocidad, supo hacer un gol que hace tiempo no veía en la selección. Sin darme cuenta, me había acostumbrado a ver los goles a base de remates a larga distancia o cabezazos de alguien que parecía ser nuestro único delantero. Siempre decíamos que no hay reemplazo para Marcelo Martins, y sí, es verdad, no contamos con un delantero de sus características y quizá nunca más lo tendremos.
Pero sí podemos encontrar otro tipo de delanteros. Me refiero a aquellos que solíamos tener antes de que aparezca Marcelo Martins. Esos que no necesitaban de una estatura o de un físico. Simplemente les bastaba con su velocidad y su movimiento para penetrar el área rival, tal como lo hizo Víctor Ábrego. Esperemos que Costas tome en cuenta a los delanteros de estas características al momento de buscar un relevo para Marcelo Martins. Y bueno, en el tiempo extra llegaría el quinto gol de Brasil, obra de Neymar, con el cual se confirmó como el máximo goleador en la historia de la verde amarela. Fue así como se selló la goleada. Bolivia inició la eliminatoria de mala manera, pero hay que tomar en cuenta que nos tocó bailar con la más fea, una situación que a toda selección le tocará pasar. Más bien, tuvimos la suerte de pasar por esta situación en la primera fecha. De aquí en adelante ya no nos tendremos que preocupar por visitar a Brasil. Ahora solamente nos queda pensar en hacer buenos partidos en La Paz y tratar de jugar mejor de visitante, esta vez con las demás selecciones. Nuestra próxima cita será el día martes, midiéndonos contra los vigentes campeones del mundo en nuestra casa. Será una verdadera prueba para Gustavo Costas y sus dirigidos. Esperemos conseguir una victoria como en su momento lográbamos hacerlo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comenta qué te pareció el partido y qué esperas de nuestro encuentro con Argentina este martes. Por mi parte, nos vemos en un próximo video. Adiós.